Sí, pues nada. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y ese resumen de mi vida académica un poco así general, que han sido bastantes años. Y nada, pues en primer lugar eso, me presento, soy Manu Jiménez, me podéis tutear sin ningún problema y al final pues podéis hacer la ronda de preguntas que consideréis. Y voy a tratar la evolución de la biomedicina en la edad contemporánea, centrándonos en los siglos XX y XXI. De hecho, bueno, como bien podéis inferir o saber, realmente la evolución de la biomedicina viene de la biomedicina en términos generales y si bien de etapas muy prehistóricas ya se iba contemplando una evolución propiamente dicha, siempre unido a un componente quizás un poco más espiritual y energético en paralelo con lo que era propiamente el desarrollo del método científico. ¿Vale? Entonces, bueno, ha sido muy complicado introducir o compendiar, ¿no? De alguna manera los siglos XX y XXI con respecto a esta ciencia, ¿no? Pero bueno, intentando destacar lo más relevante, intentando también entender el público en el cual pues quizás la mayoría de vosotros pues no tenéis una formación científica como tal. Por supuesto, seguramente me vaya a poder seguir y ese es el objetivo. Y aquí uno de los organizadores, Antonio, ya me ha tenido de profesor en la asignatura de Historia de la Ciencia. Espero que haya sido provechosa y sobre todo pues que en la medida de lo posible pueda hacer accesible la ciencia a cualquier público, ¿no? Entonces, bueno, yendo al grano, el objetivo, el índice en el cual he intentado estructurar toda esta amalgama ha sido, pues bueno, en primer lugar vamos a ver qué es la biomedicina y cómo se investiga en biomedicina, porque realmente tenemos que ver la utilidad práctica de por qué esta ciencia y por qué forma parte hoy día de la ciencia más emergente y con más proyección y perspectiva de futuro, ¿no? Que tenemos adelante, ¿no? Vamos a hacer un barrido general de los antecedentes del siglo XX, de los antecedentes del siglo XXI, más que del siglo XXI, los antecedentes que constituyen el nuevo cambio de paradigma o cambio de perspectiva que a día de hoy acontecen y forman parte en el siglo XXI, ¿vale? Me dejo muchísimos antecedentes, he intentado ir a tiro hecho, que me perdonen los investigadores e investigadoras a los que no he nombrado, porque siempre hay que nombrarlos a todos, pero bueno, siempre me refiero a un equipo, ¿vale? Aunque a lo mejor aparezca un nombre y yo hable de una persona en concreto, siempre hay un equipo por debajo de esa persona, ¿vale? Sí que vamos a hablar también, vamos a enfocar un poco la biomedicina a una de sus áreas, ¿no? Que es la oncología, en la que yo soy especialista, ¿no? Yo soy especialista como biólogo molecular en la biología molecular del cáncer y en concreto del cáncer infantil, ¿vale? Y en donde he plasmado mi tesis doctoral y publicaciones y demás. Y sí que me gustaría centrarlo porque el cáncer es una de las patologías biomédicas que requieren mayor tipo de investigación por un lado y se lleva mayor parte de la complejidad de todo este proceso, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos vamos a ver cómo se descubren tratamientos dirigidos al cáncer de una manera muy general para que veáis la complejidad del proceso y entendáis el por qué todos los antecedentes de esta ciencia condicionan el devenir de la propia ciencia, ¿no? Y los descubrimientos que subyacen de la misma, ¿no? Por último, vamos a ver dispositivos en biomedicina quirúrgica, porque para que veamos que no solo existe una aplicación médica como tal, no existe una aplicación únicamente dirigida a tratamiento, y veremos el lápiz de diagnóstico molecular del cáncer o el lápiz del cáncer, como se conoce en Estados Unidos, que ya se utiliza en todos los quirófanos. Aquí todavía cuesta un poquito más, pero bueno, ya veremos que bueno, marca una de las revoluciones. Hay muchísimas salidas con respecto a esto y yo he intentado destacar por las más llamativas, las que más están suponiendo un breakthrough of the year, que en español es, pues, bueno, algo que rompe la dinámica de lo que se llevaba haciendo años anteriores. Y después vamos a hacer una serie de rondas de conclusiones y perspectivas. Lo primero de todo, ¿qué es la biomedicina? O sea, si os preguntaran por la calle tipo entrevista, pues, ¿qué diríamos, no? A lo mejor, pues bueno, vamos a buscar en la RAE, ¿no? Y qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Viene de la raíz de las palabras bio, de biología, y medicina, de medicina. Por lo que podéis inferir, aunque la palabra en sí se lleva más peso en la parte de medicina, no tenemos que desdeñar esta primera parte, este prefijo de bio, porque al final es la conjunción de dos disciplinas, ¿no? No olvidemos que la medicina es la biología humana con aplicación clínica. Todo eso en medicina lo resumimos mucho mejor, ¿no? Biología es el estudio de la vida.
el estudio de la vida y desde qué punto de vista. Desde los puntos de vista moleculares hasta las partes más pequeñas. Quizás podemos destacar esta imagen, ¿no? De una hebra de ADN, ¿no? Donde la modificamos a nuestro antojo. O desde las partes quizás mucho más tangibles, ¿no? Como puede ser un organismo vivo, sea animal, planta, vegetal, cualquier cuestión, ¿no? Entonces, es el conjunto de disciplinas como la bioquímica, que es la química que produce la biología, que produce la parte biológica de un ser vivo, el ser vivo mínimo en la célula, ahora lo veremos. La biología molecular, que es todavía un nivel más bajo, un nivel más molecular. La biología celular, que siempre va de la mano de la molecular, y la genética, que es únicamente la biología que forma parte de todo aquello que ocurre con el ADN, que ya veremos en el núcleo celular generalmente, si es una célula con núcleo, y todas estas disciplinas o subdisciplinas en conjunto desempeñan un papel fundamental en la medicina actual. Claro, viendo esta definición, a mí se me antoja, yo que soy especialista en el tema, muy superficial. Yo le hubiera puesto muchísima más eh, tralla de definición, ¿no? Básicamente yo le añadiría, y esto es lo que quiero que os llevéis para casa, que el objetivo de la biomedicina como tal es la búsqueda de dianas terapéuticas, es decir, intentar corregir el error, ya sea en cada una de las partes constituyentes de la vida, ¿no? Y en esas bases moleculares y celulares de la patología, encontrar esa diana que nos permita diseñar una estrategia terapéutica. Aquí en esta imagen se ve muy claro. Imaginaos que esta zona del ADN está dañada. Si tenemos la herramienta y el conocimiento de si sustituimos esta parte, ya esta hebra de ADN va a funcionar correctamente y con normalidad y sin patología, pues ¿por qué no hacerlo, no? Claro, esta pregunta es muy llamativa, es muy sustanciosa, pero realmente en la realidad en la parte de herramientas todavía estamos a años luz de poder conseguir exactamente lo que queremos, pero hay muchísimos avances y os voy a adelantar algunos y espero dejaros con buen sabor de boca de querer saber más, ¿vale? Que esa es la idea de charlas como esta. Entonces, haciendo una contextualización histórica, que el contexto de este congreso entiendo que es más el objetivo histórico, ¿no? Desde los siglos XIX, XX a establecer un poco el germen del XXI. Bueno, hablamos de una manera muy somera y general. Yo no soy historiador y humildemente si meto algún patón, siempre lo digo, pues espero que me lo perdonéis, yo soy científico. Pero bueno, desde el siglo XIX eh, constituye, ¿no?, el periodo en el que podemos englobar la Revolución Francesa y se caracterizó generalmente, y es lo que nos interesa a nivel de ciencia, por la industrialización, el colonialismo y todo ello marcado por la batuta de Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido en aquel momento era pues una gran potencia mundial, ¿no? Y a nivel europeo, por supuesto, ¿no? Y había sido reforzada en un nuevo equilibrio europeo, ¿no? Con todos los cambios que ello conllevó. Además, se caracterizó por la fe en el progreso, ese cambio de paradigma a nivel más social, con base en el desarrollo económico y tecnológico, ¿no? De alguna manera se calificó al siglo XIX como el siglo de la ciencia. Y concretamente, en el lapso de tiempo que va desde la Revolución Francesa de 1789 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, 1914, se considera, la mayoría de los historiadores científicos, ¿no?, que se dedican a la historia de la ciencia, en que la ciencia alcanza su mayoría de edad. ¿Vale? Entonces, en cierto modo, este es nuestro germen de cultivo a partir del cual constituir ya las bases científicas. Uno de los puntos definitorios es el establecimiento del método científico de Descartes y de alguna manera a partir de ahí todo ello, y copernicano, ¿no? Y todo ello permitió constituir la base científica, el método científico que ahora os explicaré para recordar. El siglo XX, bueno, a nivel sociopolítico, geopolítico, pues bien es considerado que es bastante convulso, con mínimo dos guerras mundiales, y digo mínimo porque hay muchísimas más guerras a nivel más local en cada una de las partes constituyentes de Europa, la caída del muro soviético, y hubo muchísimos cambios notables de cómo se entró en el siglo XX y de cómo eso devinió en el siglo XXI en el contexto de qué, de lo que nos interesa a nosotros, que es la investigación e innovación científico-tecnológica, ¿vale? Siempre es muy triste asociar esto, hay una correlación positiva y con una significancia estadística muy alta entre eh, periodos de guerra, periodos bélicos y avances e innovaciones científicas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si esto cambia y de alguna manera lo tenemos en cuenta. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Pues hablar de los antecedentes. Ya digo que me dejo muchísimos, pero os subrayo en azul aquellos que al final nos va a llegar a un punto de consenso de qué, de la biomedicina actual, ¿no? Eh, en lo que a nosotros nos compete, se constituyó el término biología en el año 1802, a partir de Treviranus y Lamarck, que si bien sabéis, Lamarck tiene mucha contribución con respecto a la evolución de las especies, y Treviranus con respecto a el germen de lo que era la unidad mínima de vida, que es el germen de lo que a día de hoy se conoce como célula, ¿vale? Ya en el 1802.
¿Os sorprende, no? A mí estos datos me sorprendieron mucho, sobre todo cuando preparé esta asignatura de Historia de la Ciencia, porque, bueno, en cierto modo es muy cercano, ¿no? Avanzamos en que Georges Cuvier y Geoffroy de Saint-Hilaire, ellos desarrollaron la anatomía comparada, una vertiente muy médica, se establece la anatomía como ciencia y establecen el principio de las conexiones y de la economía para el desarrollo de los diferentes órganos y estructuras del organismo, ¿vale? Al hilo de esto, Owen, en torno a el 804-892, que fue su periodo de vida, y no hay una fecha exacta, pero bueno, desarrolló la embriología y la ontogenia, los conceptos de arquetipo, homología y analogía, que en anatomía son muy relevantes, no vamos a entrar, ¿vale? Y de alguna manera esto supuso la parte más de estudios macroscópicos, es decir, lo que podemos ver. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Pues desarrollar aquellas innovaciones tecnológicas para ver o para estudiar lo que no podemos ver, que es las innovaciones a nivel de microscopía. Esto me hubiera ocupado 3 diapositivas, ¿vale? Pero tened en mente que a nivel de microscopio todo esto, desde el 800 al 900, fue evolucionando. Y eso se nutrieron los investigadores Sladen y Swan, ¿vale? Para constituir la teoría celular. La marco en rosa porque a partir de aquí se establece como que la unidad mínima de vida es la célula, ¿vale? Con o sin núcleo, pero esa es la unidad elemental de todos los seres vivos. Y a partir de aquí hubo una revolución en cuanto a biología. Se establece la biología celular o citología, que es lo mismo, ¿no? Posteriormente, Gregor Mendel, que fue el padre de la genética, y además en todos los sitios, si queréis buscarlo, pues aparece como tal, sí que como especialista en genética y genómica os diría que es de la genética mendeliana, que es una parte de la genética, pero bueno, vamos a ser técnico el padre de la genética, ¿no? Porque él acuñó el término. Y fue en el 1866. Seguimos avanzando y llegamos a Claude Bernard, que fue el padre del método experimental con respecto a la fisiología. La fisiología, eso me costaba mucho explicarlo en las clases de historia de la ciencia, es aquella ciencia que aúna o que une digamos, la biología celular por un lado, la biología molecular y bioquímica por otro, y los procesos entendiéndolos como sistemas, ¿no? El sistema gastrointestinal, el sistema urinario, el sistema, bueno, cualquier tipo de sistema del cuerpo y su interrelación. Esto adquiere mucha complejidad. De hecho, las asignaturas de fisiología suelen ser bastante abstractas en la universidad, ¿no? Pero bueno, fijaos ya que estamos a finales de este siglo y ya tenemos una caracterización de todas las herramientas para poder trabajar e investigar en biomedicina, ¿no? Después llegamos a Santiago Ramón y Cajal, uno de nuestros orgullos patrios con respecto a que obtuvo un premio Nobel por ello en fisiología y medicina porque descubrió la neurona como célula específica del sistema nervioso. Hasta entonces el sistema nervioso se creía que era una amalgama de grasa un poco inconexa y se vio que no, que había células y además millones de tipos celulares. Millones tampoco, es una exageración, pero muchísimos tipos celulares, ¿no? Y abrió una nueva ciencia que es la neurofisiología, ¿vale? Y fue muy relevante y este orgullo que lo llevemos por delante porque es español, ¿vale? Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que eso, la medicina experimental es la que se basa en la evidencia, es decir, a partir de una serie de hipótesis se marcan una serie de experimentos que si se demuestran, se obtienen una serie de argumentaciones o resultados, conclusiones y se avanza en conocimiento. Esa medicina basada en la evidencia es la que va a marcar pues, todo el siglo XX y todo el siglo XXI. Y generalmente, aunque hay muchos autores, se establece por consenso que este método experimental como tal en la medicina moderna lo estableció Claude Bernard, ¿vale? Pero quizás esto depende del historiador que oiga este tipo de charlas, pues entrará en controversia, como es normal, y además yo lo agradezco enormemente. ¿Por qué? Porque al final la contribución de cada uno de nosotros suma y hace un todo, ¿no? Y por eso es relevante. Entonces, bueno, al final tenemos que tener en cuenta que esto es hablando desde el componente biológico. Fijaos que yo he partido del término biología. Se nos olvida que la biología molecular y bioquímica parte de un gran componente químico y si nos vamos todavía más allá, un gran componente físico. Por lo tanto, lo que os pongo aquí subrayado en azul es muy relevante. Básicamente, las ciencias de la física y la química que se desarrollaron antes que la biología y en algún momento en paralelo sirve para reconocer muchas de aquellas reacciones que esas reacciones de sustancias inorgánicas permitían producir procesos orgánicos. Generalmente, para que lo entendamos, cuando implican al elemento carbono, al oxígeno, al hidrógeno, pero el carbono sobre todo, hablamos de una química orgánica y hablamos de una bioquímica que permite la constitución de la vida. ¿Vale? Si hablo de muchos términos que a lo mejor no entendáis, o que sí, o que todo lo contrario, que queráis que profundice más, a mí no me importa que me cortéis durante la exposición, ¿vale? Yo simplemente quiero que entendáis este germen, estos antecedentes con detalles, ¿no? Para llegar a, por ejemplo, uno de los puntos que vamos a tratar ahora.
Entonces la pregunta en este punto sería, oye, ¿cuál es el core metodológico de una investigación? ¿Cuál sería el método científico? Y centrado en medicina, ¿cuál sería ese método científico que llamamos medicina basada en la evidencia? Pues básicamente se basa en todas estas fases, ¿vale? Parece un collage de niño de primaria, pero es que esto es lo mejor. Una imagen vale más que mil palabras. Tenemos una primera fase de observación, donde observamos ese fenómeno biológico, ¿vale? Que si no afecta al ser humano es biomédico. Planteamos un problema, oye, si modificamos tal de ese fenómeno, ¿qué podemos obtener? Y establecemos una serie de hipótesis, ¿no? De partida. A partir de ahí diseñamos los experimentos o el diseño experimental, analizamos los resultados de esos experimentos y establecemos una serie de conclusiones. Y de esta manera diréis, bueno, así avanza toda la ciencia, ¿no? Correcto, pero en concreto en la ciencia y específicamente en la medicina adquiere especial relevancia que siempre los procesos de observación sean procesos biomédicos, procesos que alteren de alguna manera la biología normal y por tanto hablamos de la biología de la patología o de la biología de la enfermedad. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para seguir avanzando. Lo primero de todo, oye, ¿qué es una célula? Yo os pongo mucha información, a mí no me importa compartir esta presentación por si queréis ver o visionar algo más, pero tenemos que tener en cuenta que la célula es la unidad biológica y funcional y estructural básica de cualquier organismo vivo, ¿vale? Estos datos quizás pueden ser muy llamativos, pero se estima que en el cuerpo humano adulto contenemos de en torno a 10 a 100 billones con B de células, ¿vale? Y ya no os digo la cantidad de diversidad celular, es decir, los tipos celulares, es decir, hay muchísimos tipos celulares que componen, por ejemplo, el hígado, que componen el riñón, que componen la piel propiamente dicha, ¿no? En la piel a lo mejor ni nos lo imaginamos, hay más de 5 tipos celulares diferentes, cada uno una función, ¿no? El más famoso, por ejemplo, el melanocito, que es el que produce desde un lunar que no tiene patología a si tiene algún proceso oncológico, un melanoma, ¿vale? El padre de la genética en Mendel le pongo cara porque, bueno, quizás es de los más famosos, de los más conocidos. La genética es una ciencia dentro de la biología que quizás es un poco árida, es como las matemáticas de la biología, siempre se explica de esa manera. Y básicamente es estudiar todo lo que el ADN hace dentro y fuera del núcleo. ¿Para qué? Para constituir la vida en la célula. Digamos que el cerebro de la célula es el ADN, tenga o no tenga núcleo. Y de alguna manera es ese cerebro el que va a constituir el que en una célula se lleven una serie de procesos u otro. Por lo tanto, la pregunta del millón aquí sería, oye, si existe algún daño a nivel de ADN, ¿se producirá una patología? ¿Sí? ¿No? La respuesta realmente es muy sencilla o no. También puede ser muy compleja, depende del nivel de profundidad. Realmente el daño en el que se produce a nivel de ADN, si se puede corregir, que ya digo que las células humanas tienen mecanismos de corrección, generalmente pasan inadvertido esos daños. Si existe un acúmulo de daño o si existe una cosa llamada envejecimiento, que a todos nos suena, que básicamente el envejecimiento es acúmulo de daño debido al tiempo, pues en algún momento dado, en algún tipo celular, en alguna parte de nuestro cuerpo, se puede producir alguna patología. ¿Vale? La que más conocemos asociadas al envejecimiento es el cáncer, ¿no? Por ejemplo, o alguna enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer, Parkinson o cualquier otra, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de los casos, esa es la base, ¿no? Que todos tenemos que tener, ¿no? Hablando más de nivel de bioquímica, no me voy a meter, pero las biomoléculas que componen la vida o los componentes que componen una célula son muy importantes para que sepamos que una célula no es un saco de agua y poco más. Es verdad que el 75 al 80%, depende de lo hidratados que estemos, es agua, pero el resto son lípidos, lo que mal llamamos grasas, carbohidratos o lo que mal llamamos azúcares, proteínas y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos es la manera científica de referirnos al ADN, el ARN, diferentes versiones del ADN, ¿vale? Entonces, todo lo que sea modificaciones del ADN, ¿vale? Que no vamos a entrar, pues tienen un gran poder con respecto al origen de la enfermedad, al origen de la patología. Aquí os pongo enlaces del proyecto Genoma Humano y la complejidad del genoma humano, porque realmente es verdad que se ha conocido que es el genoma de los más complejos que existen. Aunque esto no es de todo cierto. Generalmente en el reino vegetal hay plantas con configuraciones genéticas todavía más complejas que el ser humano. ¿Vale? Nos puede dar una pista el que a lo mejor obtengamos determinados compuestos a través de las plantas que nosotros no somos capaces de producirlos, ¿no? Ahí nos da una pista, ¿no? De esa potencialidad, ese poder que algunas plantas o algunos animales poseen con respecto a nosotros, ¿vale?
Esto del código genético, que ahora hablaremos de Severo Ochoa un poquito, fue lo que él ayudó a describir. Es una amalgama muy compleja que no vamos a entrar, pero quiero que lo tengáis en mente como concepto a la hora de constituir estas proteínas, ¿vale? Que forman parte de los, digamos, ladrillos que constituyen cualquiera de los edificios que llevan las diferentes funciones en nuestra célula. La célula muchas veces para entenderla lo mejor es imaginarla como una ciudad, ¿no? Tenemos el ayuntamiento, tenemos la carnicería, el supermercado, yo qué sé, la policía, ¿no? Que controla un poco todo, que sería como el sistema inmune. De alguna manera, entender la propia célula como un todo y a partir de cada una de las diferentes especializaciones de la célula, cada una operará de una manera o de otra, ¿no? O sea, una será una célula inmune, otra será una célula constituyente del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que hay muchas biomoléculas, no vamos a entrar, no quiero poner la cabeza como un bombo, la verdad, y que sepamos que gracias a todas estas biomoléculas, a partir de un antecesor común, que hablamos de la teoría quimiosintética de la vida, se originó la vida y a partir de la evolución hemos llegado a nosotros a ser lo que somos, ¿no? Y eso, si llegáramos a hacer antecedentes de más atrás, de millones de años, pudiéramos llegar desde este punto a decir, la vida es una casualidad. ¿Vale? Una casualidad o una causalidad, pero en cualquiera de los casos, la vida realmente ha sido un acúmulo de ensayo y error a través de millones de años. A día de hoy, hasta llegar a lo que nos ocupa en esta charla, que es la biomedicina. ¿Vale? ¿Y qué me queda como último antecedente para repasar, para que volvamos a tenerlo en la cabeza? Bueno, la fisiología, ¿vale? Es una rama de la biología que estudia las funciones, ¿vale? Función, un corazón para qué sirve, para bombear la sangre, ¿vale? Y los procesos vitales del organismo vivo. Si el corazón bombea la sangre, el sistema circulatorio tiene desde líquido a los nutrientes podemos hacer un reparto de todos los elementos que se constituyen en los líquidos biológicos, ¿no? Pues esa visión de sistema es lo difícil de entender de la fisiología. Pero bueno, es lo que nos permite entender pues, la biomedicina en que si hay un proceso fisiopatológico, es decir, que no funcione cualquier órgano o cualquier sistema o cualquier tejido bien, con tejido me refiero a conjuntos de células, ¿vale? Que hacen lo mismo. Pues entonces tendremos digamos, un gap de estudio o un nicho de estudio de alguna enfermedad biomédica, ¿vale? Sé que estoy llenando la cabeza con mucha información, pero bueno, la idea es que entendáis esto como lo que es, ¿no? Herramientas para llegar a un todo. Entonces, pasamos a los antecedentes que nos pasan desde el siglo XX al siglo XXI y me quedo corto. Ya veréis que no llego al siglo XXI como tal, ¿no? Quiero desvelarlo un poquito al final. Entonces, viendo todo esto ya digo que es un resumen muy resumido y dirigido a lo que yo quiero llevaros, que es la biomedicina. Hay muchísimos más descubrimientos, quizás depende del contexto, consideréis que es más o menos relevante. Pero bueno, desde Watson y Crick, que dos famosos investigadores que se nutrieron de un equipo muy grande de más de unas 100 personas, ¿vale? Donde la mayoría eran mujeres y quiero resaltarlo, como Rosalind Franklin, ¿vale? Tendría que haberla nombrado aquí, pero bueno, en general establecen la estructura del ADN de doble hélice y además su funcionamiento, ¿vale? Esto ocurrió en torno bueno, exactamente esa publicación fue en el 1963, ¿vale? A partir de aquí hubo una revolución. Tenemos el ADN, tenemos la estructura, ahora eso cómo funciona. Dentro de la célula, dentro del núcleo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Porque es el cerebro de la célula. Pues hasta que no llegaron el equipo de Nirenberg, Severo Ochoa y Corana, aunque formaron parte muchos más investigadores, pero a ellos tres se les dio el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Severo Ochoa español, ojo, que tenemos que tenerlo en cuenta. Ellos descifraron el código genético y de alguna manera el código genético, esa complejidad que os puse antes, ¿vale? Lo que nos permite es entender el enlace entre el ADN y cómo se genera una proteína y cómo esa proteína ejerce su función. Establecieron unos nexos de unión y explicaron muchos procesos que yo sinceramente en un lapso de unos 6 años, bueno, 3 años exactamente, pero realmente fueron una investigación de 6, 7 años, me sorprende mucho cómo llegaron tan rápido a esas conclusiones, ¿vale? Pero bueno, eso es una opinión personal. Y además una opinión muy robusta porque el código genético no se ha modificado y para dato curioso, es el código genético que existe en este planeta Tierra en la concepción de biología de todos los organismos vivos. Las bacterias, las plantas, los hongos, los animales, compartimos el mismo código genético, con alguna pequeña modificación, pero muy pequeña. Si nos fuéramos a otro planeta donde hubiera vida, y la vida fuera constituyente como la que conocemos en la Tierra, deberían de tener en algún momento algo parecido a un código genético alienígena que se denomina.
¿vale? Esto si queréis leer sobre ello, la astrobiología es la ciencia que estudia esto y parte de esta parte es interesante entenderlo porque, bueno, nos permitimos establecer hipótesis de cómo serían otras vidas en otros planetas, ¿no? Bueno, otros puntos a tener en cuenta. Albert, Natanz y Smith establecieron el descubrimiento de la enzima de restricción. Y diréis, ¿esto qué es? Bueno, las enzimas son unas proteínas que ejercen una función y en biología molecular, para el estudio del ADN, son muy relevantes, una herramienta. Sin esto no hubiera sido posible todo lo que viene después. Así que, de alguna manera, tenía que destacarlo. Berg, Cohen y Boyer y muchísimos investigadores más produjeron, sintetizaron, es la palabra correcta, e introdujeron ADN recombinante, es decir, ADN creado de nuevo en un tubo de ensayo, en bacterias. De manera que una bacteria que hace una cosa, le metes ese ADN externo y si ese ADN sirve para, imaginaos, crear un antibiótico, pues esa bacteria que antes no lo podía crear, ahora, una vez lo tiene introducido, se pone a crear ese antibiótico. ¿Vale? Pues eso fue una revolución, ocurrió entre el 72 y 73 porque hubo varias publicaciones hasta que se llegó a la técnica y a día de hoy tenemos esa capacidad para introducirlo en cualquier organismo vivo, hasta en una célula humana. Fijaos las controversias éticas, ¿no? A nivel de biomedicina ya, que no vamos a hablar, pero bueno, es importante porque podemos alterar una función fisiológica normal de una célula en otra y esto tiene mucha repercusión. Imaginaos que es una célula humana que tiene una mutación en una proteína y eso provoca una enfermedad. Si nosotros introducimos ese ADN y producimos esa proteína sana, al final la enfermedad se diluye o se elimina o de alguna manera se disipa, ¿no? Pues fijaos la relevancia, ¿no? No es tan sencillo después. Pero bueno, esa es la idea y la psique que hay detrás de todo esto. Después Sanger pues, permitió la secuenciación del ADN, que básicamente es leer cuál es la secuencia de código del ADN y cómo está estructurado en un ser vivo, ¿no? Tenemos otros investigadores, Palmiter y Brinster, que crearon el primer animal, que fue un ratón transgénico en laboratorio. Ahora os pondré una imagen, ¿vale? Después Mullis eh, inventó la técnica de PCR, que seguramente os sonará, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica se hizo muy famosa con el COVID. Básicamente es la técnica que nos permite secuenciar un ADN. Entonces, de alguna manera tenemos que tener, bueno, secuenciar, no, disculpad, amplificar un ADN. ¿Para qué? Para detectarlo y ver si pues lo tenemos o no. Si nos sacan una muestra de sangre o una muestra de un hisopo, hacemos una PCR y aumentamos un segmento de una región de ADN del COVID, si es positiva la muestra, es que lo tenemos, si es negativa, es que no lo tenemos, ¿vale? Por eso es tan relevante. Jeffries, pues, desarrolló la huella genética para que veáis, esto no es tan relevante, pero para que veáis cómo estábamos, hasta el 1984 no estaba la técnica del ADN forense, ¿no? De, oye, existe una muestra de ADN de sangre y se ha detectado que hay un match, hay un pareado y por tanto este es el asesino o asesina, ¿no? Hasta el 1984 y gracias a todas las técnicas y sobre todo de PCR y secuenciación no se había conseguido esto, para que nos situemos en la cabeza. Después Anderson, Blaise y Culver hicieron el primer ensayo de terapia génica con una niña burbuja, con una inmunopatología de inmunodepresión. Fue en el año 90, ¿vale? Las terapias génicas a partir de entonces sufrieron un declive y a día de hoy están en modo emergente. No sé si os sonará las técnicas de CRISPR o la técnica de edición genética. En cualquiera de los casos, una u otra, o la técnica CAR, o sea, T de Teruel, CAR de como coche en inglés. Bueno, pues estas técnicas son del grupo de las terapias génicas y empezó a surgir en el 90. Bueno, fijaos, en el 94 se creó el primer vegetal transgénico para consumo humano, que era un tipo de tomate, si lo queréis buscar, a día de hoy hay muchos, ¿vale? Pero bueno, fue el primer vegetal. Ya digo, la genética vegetal es muy compleja y por eso, pero bueno, aún así, primero se realizó un animal, después en vegetal. Después, este seguro que os suena, Wilmut permitió la clonación del primer mamífero, que fue la oveja Dolly, a partir de células diferenciadas adultas en 1997. Esto de células diferenciadas adultas es importante porque no sé si recordáis, los que tengan memoria, si no, pues lo podéis buscar, que la oveja Dolly vivió menos de un tercio de lo que una oveja normal vive. Entonces, había algún proceso que de ahí se descubrió que se llama reprogramación celular. Eso ocurre cuando un espermatozoide se une con un óvulo. Digamos que se hace un borrado del envejecimiento. No, no es tan así, ¿vale? Pero para que lo entendamos. Y de alguna manera, por eso nosotros, como seres humanos, tenemos una esperanza de vida de en torno a unos 80, si no tuviéramos ninguna patología, 120 años, ¿no? Pues bueno, la abeja Dolly ese borrado no lo hizo, entonces como era una célula oveja adulta, pues ya todo lo que había vivido
lo tenía ya, entonces le faltaba poco por vivir, para que lo entendamos, ¿no? Por último, lo que quiero destacar es que Collins y Venter hicieron una publicación del primer borrador completo de la secuencia del genoma humano, fue en 2001. En 2000, creo que fue en 2012, sí, creo que fue en torno a ese año, se hizo el proyecto de la secuencia de los 1000 genomas humanos y a día de hoy pues tenemos unas publicaciones con respecto a eso increíbles. Pero fijaos lo que es la paradoja de todo esto, que no tenemos la correlación de todas las patologías con su origen genómico, ¿vale? Genómico es como teniendo en cuenta no solo el ADN, sino más cuestiones, ¿vale? Entonces, es complejo. Os digo que no es todo sota, caballo y rey en investigación y mucho menos en biomedicina y es la idea que intento transmitiros con esto, ¿vale? Entonces, quiero que sepáis que las ciencias que componen la biomedicina eh, tiene una variedad enorme. De hecho, la biomedicina la podemos clasificar como el diagnóstico, tratamiento y terapia génica de enfermedades. Se queda corto. Va de la mano de la ingeniería genética, de la biotecnología y, por supuesto, de las ciencias madres, que son las que os pongo aquí arriba. Genética, biología molecular, biología celular, bioquímica, microbiología y bioinformática. ¿Vale? Microbiología, si no estudiamos un microorganismo, una bacteria o un virus, no tiene por qué contemplarse. Pero bueno, en cualquiera de los casos, la complejidad es enorme, ¿no? ¿Y qué aplicaciones podemos tener? Pues mirad, fijaros, esto es uno de los ratones que se produjo a nivel transgénico, se le introdujo una proteína verde fluorescente y diréis, qué capricho, ¿no? ¿Para qué se hizo esto, no? Pues esta técnica supuso una revolución para identificar partes del organismo donde hubiera un proceso de enfermedad. Un ejemplo, yo estoy estudiando un gen y ese gen creo que provoca cáncer de páncreas, ¿no? Si le pongo esta etiqueta que se le llama de la proteína verde fluorescente, es decir, que cuando se produzca ese gen, esa proteína, vaya unida a una fluorescencia de color verde, pues veré exactamente en qué célula existe esa patología. Pues esta técnica supuso una revolución y fue a raíz de lo que os comenté anteriormente, el experimento de la creación de ratones transgénicos, ¿vale? Es verdad que la experimentación animal siempre es muy controvertida. Yo a día de hoy es verdad que me he vuelto un poco más aprensivo con el tema y prefiero que ante la duda, balanza riesgo-beneficio, hacer modelos virtuales a modelos vitales o modelos murinos con M, que es el nombre técnico para decir modelos animales, o modelos animales en ratón, que es el, digamos, el modelo más próximo al ser humano, pero muchas veces es necesario. Y por supuesto la experimentación humana, entre comillas, experimentación, es el ensayo clínico propiamente dicho, ¿no? Cuando hay un tratamiento que todavía no está validado ni en eficacia, que haga efecto, ni en toxicidad, que nos provoque más o menos daño y podamos valorar esa escala riesgo-beneficio, ¿no? A lo mejor me curo el cáncer, pero tengo muchísimos efectos secundarios, ¿no? Todo eso se valora en un ensayo clínico, que ahora lo veremos. Y bueno, que veáis potenciales, ¿no? De la biomedicina, se pueden llegar a crear órganos en el laboratorio. A día de hoy se han contemplado desde piel a partes componentes de hígado, de riñón, y la idea es, en los próximos 10 años, llegar a generar un riñón completamente funcional porque realmente hay un atolladero en trasplante, sobre todo renal, ¿no? Y esperemos que se consiga, ¿no? Bueno, después de todo esto, de toda esta información, de todo este boom, digo, bueno, ¿ahora qué nos toca, no? Pues sería hablar de cómo se investiga en biomedicina y en concreto en oncología. Me lo voy a llevar a mi terreno, si me lo permitís, ¿no? Porque es lo que más entiendo, ¿no? Aunque pudiéramos hablar de cualquier patología. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es la oncología molecular? Bueno, pues el cáncer básicamente es el crecimiento incontrolado de alguna célula de algún tejido de nuestro organismo, por lo que sea. Y ahora ese por lo que sea, los científicos llevamos como más de 100 años investigando las causas, ¿no? Se han conseguido unificar en 10 grandes grupos de causas. Fijaros que no solo son 10, sino dentro de cada una hay más. Yo lo pongo en esta imagen, ¿no? Pues mira, aquellos genes que inducen esa proliferación, que crezca, o que hagan todo lo contrario, que evadan el que no se crezca, los supresores del crecimiento, que las células se vuelvan inmortales por alguna casuística externa o interna, que haya una inestabilidad genómica, es decir, mutaciones, que la célula, normalmente nuestro mecanismo celular es que cuando hay un daño, esa célula se elimine y entre en apoptosis, pues entre y se bloquee, por tanto. Bueno, hay una serie de procesos, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, la inflamación crónica, que generalmente no solemos tener en cuenta, ¿no? Los procesos inflamatorios crónicos en el tiempo generan mucho cáncer y, bueno, muchos otros procesos. Para todo y cada uno de ellos hay un tratamiento. Y la idea es que sepamos caracterizar nuestro subtipo de cáncer para darle un tratamiento dirigido. Porque la pregunta es,
Oye, Manu, realmente sé que hay tratamientos como la quimioterapia, ¿no? Se llama quimioterapia convencional o tradicional y quimioterapia dirigida. La convencional o tradicional es la que popularmente y realmente es la que da muchos efectos secundarios. Y esto es porque nos afecta tanto a las células sanas como a las tumorales. No olvidemos que la célula tumoral sigue siendo algo que viene de nuestro propio organismo, de nuestro propio ADN, ¿no? Entonces, la terapia dirigida, la sí que cae detrás de esto es establecer un mecanismo que no afecte a las células sanas, que sí afecte a la tumoral, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta oncología personalizada es, en primer lugar, caracterizar a ese tumor frente a sus 10 propiedades biológicas, a ver cuál le afecta. ¿Ya la tenemos identificada exactamente? Perfecto, pues ya tenemos una idea de cómo tratarlo. Con ensayos preclínicos, que los preclínicos es investigación científica, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, médicos se ponen a investigar pues, nuevos biomarcadores o genes o circunstancias que nos permitan, digamos, ver esas alteraciones en esa, una de las 10 propiedades biológicas o las 10 o las que sean. Y por tanto, diseñar tratamientos efectivos a ese tumor, la oncología personalizada. Claro, visto así, oye, qué sencillo, son 3 fases, ¿no? Realmente no están así. Os voy a decir un ejemplo de complejidad. Aquí tenemos todos los tipos de tumores, ¿vale? Yo soy especialista en sarcoma, que es cáncer infantil, que es el color amarillo, pero bueno, voy al de mama, que es el más típico y más conocido, ¿no? Pues solo de cáncer de mama, cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de más de 400 subtipos tumorales diferentes. Y decimos, madre mía, entonces cuando me dicen que yo tengo cáncer de mama, cada uno se comportará de una manera, ¿no? Hay grupos establecidos, pero de alguna manera son diferentes y sobre todo a nivel genómico, a nivel genético, ¿vale? Entonces, se cumple la norma generalmente de que un tipo celular afectado da un tipo de cáncer. Y esto no vamos a entrar en lo que otorga mucha complejidad a todo este proceso, ¿vale? La idea para el diseño personalizado de un tratamiento de oncología dirigida es que tengamos en cuenta que hay genes que empujan a que la célula crezca de manera incontrolada y genes que se llaman genes supresores del tumor o genes supresores de tumores que de alguna manera frenan ese crecimiento. Entonces, en este equilibrio, pues tenemos una célula sana. El equilibrio en términos científicos se conoce como homeostasis, por si queréis, lo habéis escuchado o queréis saberlo, ¿no? Claro, cuando se produce el proceso de transformación, es decir, el paso de una célula sana a una célula tumoral, ahí ya empezamos ¿a qué? A que pisa el acelerador estos genes que realmente tienen ese acelerador. Se llama oncogenes o protooncogenes, ¿vale? Y siempre generalmente es a través de mutaciones genéticas o daños genéticos, o uno de las 10 características que os he comentado con anterioridad. Cuando esa transformación es muy acusada, es decir, que el gen supresor no da abasto, el muro no da abasto, pues que se produce por un crecimiento incontrolado y el tumor, ¿vale? Claro, esto es muy dramático, sobre todo si llega a un determinado tamaño. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un determinado tamaño del tumor, es capaz el tumor, fijaos, de desviar los vasos sanguíneos a que el vaso sanguíneo nutra de nutrientes a ese tumor y desvíe los nutrientes de otra parte del cuerpo. Por eso uno de los síntomas del cáncer, y no os asustéis porque generalmente nos asustamos con esto, es el cansancio y generalmente un cansancio extremo, ¿no? El cáncer es como si fuera, o el tumor mejor dicho, como un parásito interno que tenemos que nos roba nuestra energía. Y realmente es así, ¿vale? Entonces, para diseñar este tratamiento personalizado en las terapias dirigidas, pues bueno, tenemos un fármaco, imagina que lo hemos diseñado todo muy bien y que potencia nuestro gen supresor de tumores. Yo en mi tesis doctoral, si la queréis consultar, al final os pongo una referencia, básicamente se basa en eso. Describí unos genes supresores de tumores. Si le damos un fármaco para potenciarlo, pues generalmente conseguimos que el tumor se elimine. Estupendo, hemos curado el cáncer. Ojalá fuera así, realmente, pero bueno, hemos conseguido de alguna manera avanzar esto, ¿no? Si por el contrario decidimos centrar nuestro estudio no en los genes supresores de tumores, sino en los oncogenes, en los que aceleraban, pues lo que tenemos que hacer es, digamos, bloquear estos oncogenes para que no se acelere, ¿vale? Entonces los bloqueamos, diseñamos un fármaco que bloquee estos oncogenes, por lo tanto tenemos menos niveles y igualmente tenemos el mismo resultado. La pregunta, oye Manu, ¿es mejor un fármaco dirigido a supresores tumorales, un fármaco dirigido a oncogenes? La realidad es que depende muchísimo de la relación riesgo-beneficio. Son igualmente tóxicos los de una estrategia que los de otra. Son igualmente efectivos los de una con los de otra. Hay que ver el tipo tumoral y el ensayo clínico, ¿vale? Entonces,
fases del descubrimiento de estos nuevos biomarcadores y terapia dirigida? Pues hay una fase preclínica que dura entre 5 y 10 años, una tesis doctoral, más o menos, en mi caso mi tesis duró 5 y se podía haber continuado más, pero bueno, duró 5, que hay una fase in silico que se le llama, siempre utilizamos palabrejas del latín, muchos los científicos, que es una parte bioinformática, de predecir, ¿vale? A nivel de lo que hay publicado, qué genes pueden ser candidatos de afectar a nuestro tipo tumoral o no. Después hay una fase in vitro, que hablamos de modelos celulares, y una fase de modelos murinos, de los modelos que os dije en ratón, que es una fase in vivo. Si todo lo completamos, que ahora os pongo un ejemplo, fabuloso, y pasamos a lo que todos conocemos, el ensayo clínico, que duran de 5 a 10 años. Que hay 4 fases, no vamos a entrar, pero el objetivo es ver la eficacia, que haga efecto, que reduzca el tumor y que no sea tóxico, ¿vale? ¿Vale? Y que no tenga efectos secundarios prácticamente. En conjunto, para un nuevo tratamiento, terapia dirigida, pues tienen que pasar pues unos 10, 20 años, ¿vale? Esto no sé si lo sabíamos, pero bueno, es controvertido y es importante que lo tengamos en cuenta, porque bueno, la etapa preclínica generalmente es la más olvidada, en la que a lo mejor no surge esta disyuntiva de, bueno, entonces, ¿por qué la vacuna del COVID salió en un año, ¿no? Pues bueno, la etapa preclínica de los coronavirus tenía como 20 años de conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera se aceleró el proceso, ¿no? Aunque lo más seguro es que dure mínimo 2, 4, 5 años. Entonces, en esta fase preclínica quiero deciros que, bueno, lo que primero se hace es con las famosas biopsias, se analizan la expresión de los genes, que se llama así, y se ve si tu tumor sano tiene ese gen expresado, lo que quiere decir es que si en el tumor no lo tiene, es un potente candidato como un gen supresor tumoral, ¿vale? Pasamos a la parte de modelos celulares. Esto puede sonar de la película de Avatar. Hacemos un avatar del tumor, es decir, que crecemos en cultivo, pues en una placa de Petri especial, pues ese tumor, donde, oye, si le expresamos ese gen que sabemos que en el tumor sano está, perdón, que en el tejido sano, no el tumor sano, que el tejido sano, que no hay tumor, está, oye, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos que no hay tumor, ¿vale? En contraposición, si no está nuestro gen supresor de tumores, sí hay tumor, es decir, que en la placa van a crecer muchas más células. Esto lo tenemos validado, estupendo. Estos fueron 2 años de mi trabajo, ¿vale? Llegamos a la fase en vivo, que es con ratones, en la que en un modelo de ratón lo que hacemos es le inoculamos un tipo de tumor, le inoculamos este gen que os digo y se reduce el tumor, incluso desaparece. Y la esperanza de vida de estos ratones aumenta y la calidad de vida también. Si por el contrario no tienen el gen supresor de tumores, siguen manteniendo el tumor y se mueren a causa del tumor. Fijaos lo relevante de todo esto. Pues todo esto es la fase preclínica, bajo mi humilde opinión, la fase olvidada, de la cual se nutren todos los ensayos clínicos. Si no, no puede pasar a una parte clínica de un diseño en humano. ¿Vale? Bueno, pasamos a las aplicaciones, ya queda muy poquito, ¿vale? Una de las aplicaciones que a mí me gustaría destacar, nos pasamos a la vertiente de la parte quirúrgica, ¿no? Son dispositivos en biomedicina que nos sirven, por ejemplo, en una operación. Disculpad, a lo mejor la imagen es un poco impactante así a priori, pero bueno, intento que sea aséptica y a la vez real, ¿no? Básicamente aquí lo que vemos es que es un lápiz que no es realmente un lápiz, es un dispositivo de alta tecnología, que le han llamado pen como bolígrafo, pero para nada tiene que ver con un bolígrafo, ¿no? Lo que nos permite es, en la propia operación, el equipo quirúrgico, ¿vale? Multidisciplinar, lo que hace es extraer el tumor y allí mismo analiza a través de este bolígrafo el perfil bioquímico de ese tumor y el perfil molecular. No vamos a entrar porque eso es un jeroglífico. Estas gráficas que vemos aquí de fondo, estos picos, ¿no? Pues tenemos, esos son firmas moleculares. Pues si esta firma es así, esto es igual a un tumor de los 400 que hay de mama tal. Y esto tiene un tratamiento tal, y esto un pronóstico tal, y nos permite hacer la operación de tal manera que nos permita pues poder curar a esta paciente y resecar. Resecar es cuando extraes el tumor completo o no. Resecar el tumor completamente o no. Claro, un cirujano me puede decir, a mí no me hace falta esta prueba para saber si el tumor se puede extraer de manera completa o resecar de manera completa o no. Correcto, le doy la licencia, él es cirujano, yo no. Pero esto nos permite establecer un perfil molecular en tiempo real y a lo mejor administrar un tratamiento in situ en la propia sala de quirófano. Fijaos la relevancia, ¿no? Y esta es una de las grandes aplicaciones, siempre unida de la bioinformática. La informática ya va a ser a partir de ahora como un fin para nosotros, un medio para un fin, que en este caso el fin es el tratamiento más personalizado posible, en este caso la vía quirúrgica, ¿no? Que ya os adelanto que si
existe una vía quirúrgica previa, mejor quitarlo, después tratarlo o en paralelo tratarlo con una terapia dirigida, ¿vale? Esto es otro de los tratamientos que es la terapia CAR-T que os decía previamente. Disculpad las imágenes del paciente, pero quiero que os alegréis porque es un paciente que tenía un tumor incurable, con una metástasis incurable, de un tipo de tumor que se dice tumor líquido, un tumor de la sangre sanguíneo, y que gracias a, y entendamos este proceso, extraer su sangre, crecer sus células afectadas en el laboratorio, como hemos dicho en esta imagen, ¿no? Las crecemos tal cual así. Le introducimos un gen que él tiene defectuoso, las crecemos de nuevo y se las volvemos a introducir. Progresivamente, el paciente ha curado no solo las consecuencias de la enfermedad, sino que reduce el tumor y reduce todas las secuelas físicas. Tenía un tumor en hígado, tenía un tumor en cerebro y este tumor incurable, metástasis incurable, hematológica, pues recidiva, quiere decir que se elimina por completo. Fijaos la relevancia. Y todo esto está englobado dentro de la terapia génica, ¿vale? Lo que os dije que se empezó a introducir con este primer caso de una niña burbuja en el 1990. Hubo una etapa de declive y ahora hay un auge increíble, ¿vale? Y de hecho probablemente muchas patologías del futuro se consigan solucionar de esta manera, ¿vale? Entonces, ¿qué mensajes nos tenemos que llevar para casa? O al menos hay 550.000 mensajes de toda la información que os he dado. Pero ¿qué es lo que quiero que os llevéis? Básicamente, con respecto al cáncer y la biomedicina en general, se puede extrapolar a la biomedicina. Generalmente la biomedicina hay enfermedades muy asociadas a un componente genético y otras que no. Las que están asociadas a un componente genético generalmente van de la mano al envejecimiento. En concreto, en el cáncer, asumámoslo ya, afecta actualmente y afectará a 1 de cada 3 personas en los próximos años y actualmente. De hecho, dicho porcentaje va en aumento conforme se aumente la esperanza de vida y en detrimento de los hábitos de vida. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? A nivel bioquímico, pues afecta a multitud de bloques de procesos. Ya hemos entrado. Recordamos al principio de la presentación, la biomedicina se nutre ¿de qué? De la biología celular, de la molecular, de la genética, de la fisiología y de la histología, que quizás no la he nombrado, pero es como una ciencia específica que habla de los tejidos, ¿vale? Histo quiere decir tejido y de alguna manera pues estudia pues este grupo de células que son 100 células se comportan de igual manera produciendo insulina en el páncreas. Bueno, pues si se altera, la ciencia que lo estudia es eso, un matiz, ¿vale? Entonces, afecta a multitud de bloques de procesos y dependiendo de la perspectiva o el prisma o la lupa con la que miremos, llegaremos a una serie de conclusiones u otras. La idea es aunar ese conocimiento para el diseño de unos tratamientos más dirigidos, básicamente. Por otro lado, la investigación científica pues, requiere de personal muy cualificado, de doctores en biología, biomedicina, en medicina también, aunque la mayoría de los que investigamos en biomedicina venimos del perfil biológico o bioquímico, ¿no? Y no solo médico, ¿no? Es lo que quería decir. Y es imprescindible la ayuda de los olvidados técnicos superiores de laboratorio y de anatomía patológica. Esto es un poco reivindicación personal, porque bueno, en toda la cadena multidisciplinar hay que contemplar cada contribución de cada uno de ellos, ¿no? Y esta cadena pues permite esta translación, ¿vale? Con N a la realidad clínica. Esto es un mensaje para casa a nivel transversal y es que invertir en ciencia pues, contribuye al crecimiento de un país, no solo de manera económica, sino a nivel de la salud global y el conocido estado del bienestar, ¿vale? De alguna manera, y va al hilo de la última conclusión de este apartado, está en vuestra mano entender, compartir y apoyar a todos los implicados en estudiar y tratar el cáncer o otra patología biomédica y es parte de la responsabilidad nuestra como ciudadanos el ser críticos con la información que disponemos de ella en Internet o repositorios de búsqueda o los medios de comunicación. Muchas veces tenemos por un clickbait de se ha conseguido curar el cáncer. Pinchas y realmente es una investigación muy novedosa que avanza mucho, pero no cura la patología, ¿vale? Seamos críticos con la información, ¿vale? Consultemos de varias fuentes. De hecho, no me creáis 100% todo lo que os he comentado porque es una charla de corte divulgativo, es decir, todo lo que os he comentado es muy general y hay que ver cada caso concreto, que a lo mejor varía muchísimo, pero he contado lo general para entender la película, ¿vale? Que eso es lo importante. ¿Qué mensaje nos llevamos a casa de la investigación más clínica, de este apartado de ensayos clínicos que es como la experimentación en humanos? Bueno, pues tradicionalmente el sitio de la enfermedad
la estadificación anatómica que se dice, oye, ¿qué estadio de tumor tienes tú o qué estadio de la enfermedad tal tienes tú? Bueno, se ha utilizado para definir tanto poblaciones de pacientes que se estudian en ensayos clínicos de cáncer individual y es muy importante para el, digamos, el resultado exitoso o no de ese ensayo clínico. ¿Vale? Esto quizás es un poco técnico y no debiera de haberlo puesto, pero que tengamos en cuenta que el pool, la cohorte de pacientes que tengamos en esta investigación clínica puede marcar el correcto resultado o devenir de la investigación. Punto. Tenemos que tener en cuenta eso, que en la última década la oncología se ha estudiado desde un prisma más molecular, celular, ¿vale? Y muchos subtipos de cáncer se definen en función de sus biomarcadores. Biomarcadores es la manera fina o popular, mejor dicho, de decir a los genes afectados o los componentes afectados, pero es lo mismo, ¿vale? O mutaciones genéticas tumorales, es lo mismo, ¿vale? Una cosa u otra. No todo es mutación, no todo es daño, porque muchas veces acúmulo de daños, la causa multigénica da lugar al cáncer. Por eso digo que en el origen tenemos estas 10 características, quedaros con que hay 10 y dentro de las 10 hay todavía muchísimas más, pero de alguna manera eso nos permite saber la causa de la patología, ¿vale? La etiología molecular, que se llama. De manera que con estos cambios en la ciencia de la oncología pues se han producido de alguna manera cambios en la forma en la que diseñamos y realizamos los ensayos clínicos, ¿vale? Ha habido un cambio de paradigma en los últimos 10 años y va a haber todavía mucho más a partir de ahora. De hecho, cada vez que se diseñe uno, se va a tener mucho más en cuenta estos criterios de inclusión o de exclusión de pacientes y todavía mucho más en detalle. Así que es cada vez más común los ensayos clínicos diseñados con el objetivo de detectar una mayor eficacia en una subpoblación de pacientes muy concreta, en lo que se conoce hoy día como cánceres raros o enfermedades raras, ¿vale? Y eso es lo que al final hablamos de medicina personalizada o terapia dirigida en la patología que sea. Digo oncología porque es lo mío, pero en cualquier patología. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es importante que lo conozcamos. Quizás estas conclusiones son un poco más áridas que las anteriores, pero que el futuro de la oncología y sobre todo de las patologías biomédicas en general está cambiando. Y todo, y gracias a ello, es por los antecedentes históricos de los que venimos y que son importantes a destacar, ¿no? Entonces, la última pregunta que os lanzo y que penséis, ¿no? Y a lo mejor tendréis muchísimas dudas que no tenéis ninguna, ¿no? Y ahora en el turno de preguntas me comentáis lo que consideréis. Pero, ¿qué perspectivas de futuro hay con respecto a la biomedicina? ¿O qué hay con respecto a las patologías biomédicas? Y en concreto con el cáncer. Bueno, pues esto lo vimos además específicamente en el último tema de Historia de la Ciencia, en el grado de Historia y Geografía de la UNIR. Y aquí sí que vemos que el futuro que contemplamos es las nuevas tecnologías de estudio a nivel celular y molecular. Y esas nuevas tecnologías se denominan ciencias ómicas, OMICAS, ¿vale? Son las llamadas genómica, transcriptómica, metabolómica y proteómica. Estas técnicas, ¿qué hacen? Pues para entenderlo de una manera muy gráfica, imaginaos que tenemos la capacidad de medir lo que mide un átomo y que podemos hacer una foto en un momento dado, tiempo uno y al tiempo 10 minutos, ¿vale? En el tiempo posterior al uno, en el 2, le damos un fármaco y se produce un cambio. Por lo tanto, la foto primera y la foto última es a nivel de lo que ese fármaco produzca diferente. Y esa foto no es solo ver la celulita y demás como lo que nos podemos imaginar, es ver todos los componentes a nivel molecular, desde una molécula de agua, que es lo más básico, o un átomo, hasta moléculas orgánicas mucho más complejas. Las ciencias ómicas lo que estudian es las diferentes parcelas de estas fotos, pero de todo lo que está sucediendo a la vez. No me quedo con el estudio de un gen a ver qué pasa, relación 1:1, sino me quedo con la relación 1.000.000 a 1.000.000. ¿Qué es lo que está pasando a nivel genómico de todo el ADN con respecto a ese cambio? ¿Qué es lo que está pasando a nivel transcriptómico? Pues de todo el ARN, ¿vale? RNA en inglés, que es una parte del ARN que lleva unas funciones de producir proteínas en ese momento. ¿Qué es lo que está pasando a mi nivel metabolómico? Todos los metabolitos, todos los compuestos orgánicos que se producen en ese momento, que cambian con respecto a una foto, con respecto a otra. Y todo lo que ocurre a nivel proteómico, pues todo lo que no sea metabolito orgánico y que sea proteína, proteína. Pues esta cuatrivisión, en un momento dado, es la tecnología más puntera que en el siglo XXI va a marcar el devenir del estudio de muchas enfermedades. De hecho, ya lo está marcando. ¿Vale? Entonces, hablamos no solo de subtipo tumoral o
a nivel celular, a nivel molecular, cómo se comporta una célula, tanto tumoral como su versión sana, sino a nivel de todo lo que está sucediendo a la vez en un momento dado cuando era sana, que lo diferencia de cuando se convierte tumoral y en esa persona en concreto. Porque imaginaos que yo tengo un tipo de tumor, imagina el tumor 4 y otro paciente tiene el mismo tumor 4. Si hiciéramos una foto de esa célula de ese paciente y las células mías, veríamos que aún así, aunque sea exactamente el mismo tipo, hay diferencias. Y a lo mejor ese paciente recibe mejor el tratamiento que yo, o peor, o lo que sea. Y ahí es donde están esas diferencias que a nivel médico muchas veces todavía no tienen explicación científica. ¿Vale? Fijaos la relevancia de todo esto. Yo intento meter esta idea porque es de lo más relevante que existe, ¿no? ¿Qué más cosas hay? Bueno, el diseño de estrategias terapéuticas dirigidas y personalizadas a cualquier patología biomédica. O sea, os he explicado un ejemplo muy concreto, que es el diseño de un fármaco que crezca o que haga que se aumente la expresión de un gen supresor tumoral y el tumor se reduzca. Eso es una idea. Pues quedaos con esa psique, ese mecanismo. La idea es hacer eso para cualquier patología que actualmente no tenga cura y tenga una base en mayor o menor medida genética, ¿no? Y por último, y no menos olvidado, y parece que es otra charla, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento psicosomático debe de ser paralelo. Y ahora diréis, ¿esto a qué viene ahora? Lo psicosomático tiene que ver con todos los componentes traumáticos o de salud mental que nos afectan a nivel celular y molecular y produce una somatización en el cuerpo. Una de las consecuencias, y cada vez hay más investigaciones a tal respecto, es que se sabe que los traumas prolongados en el tiempo, procesos ansiosos depresivos, eh, de ese estilo, ¿no? O cualquier proceso de salud mental que no sea patológico todavía, pero que esté en camino, provocado por un evento psiquiátrico o psicológico, mejor dicho, traumático, pero puede provocar una inflamación crónica de determinados órganos y eso puede provocar un aumento de el acúmulo de daños que puede llegar a la causa de una enfermedad. Por lo tanto, siempre se dice la salud mental es muy importante, los hábitos de vida también, vida sana, ejercicio, no sedentarismo, pero esto va muy de la mano y cada vez más y veréis en los próximos años cómo va a ser un tratamiento pivotal de cada una de las patologías. No solo va a ser tomar esta pastilla que te va a curar tu patología concreta, sino el acompañamiento psicosomático, ¿vale? Es muy interesante porque, y si queréis buscar bibliografía al respecto, en Estados Unidos sobre todo se investiga a tal respecto, muy interesante los avances que hay en materia de esto, ¿vale? Por último, que si queréis contrastar más información, queréis saber qué es esto de las ciencias ómicas, que también está muy en boca de todo el mundo, pero cuesta mucho explicarlo, ¿no? Yo he puesto una imagen gráfica porque es la forma más sencilla de entenderlo. Aquí tenéis también un enlace. Ciencias ómicas, eso qué es y cómo se come o con qué se come, y de alguna manera se ve de alguna manera muy directa y entendible para todos, ¿vale? Así que bueno, espero que este barrido histórico para llegar a la biomedicina y meternos en la oncología molecular y las terapias dirigidas os haya servido de utilidad. Sé que se sale quizás un poco de el objetivo de este congreso, pero bueno, Antonio consideró que sí que pudiera ser muy interesante darle esta pizquita de toque científico a esta charla. Se la agradezco y os agradezco a todos por vuestra atención y a todos los que vean este vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención. Podéis hacer las preguntas que consideréis. No digo nada, ¿eh? No sé si veo que estáis aplaudiendo, pero no digo nada. Me ha llamado mucho la atención el hecho de que, que los animales estamos por encima, evolutivamente estamos más arriba que las plantas. ¿Por qué la genética de las plantas es más compleja que la del ser humano? Disculpa, pero es que me voy a poner los auriculares que no oigo nada. Se oye muy distorsionado. Espérate un segundo. O no sé si tenéis un micrófono. Sí. ¿Por qué la genética de las Ahora, plantas es más compleja que que la de los animales? siempre impacta mucho ese dato. Pues la explicación científica que hay detrás de esto realmente, para que lo entendamos, siempre la ciencia o la parte molecular tiende al evento más sencillo de entropía. No sé si os suena ese concepto, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, el genoma de el ser humano pues tiene 23 pares de cromosomas, una planta puede tener hasta el doble, el triple o el cuádruple. Y de alguna manera, todos esos elementos de más que se producen le permiten suplir todo lo que un ser humano o un animal consigue, ¿no? Moviéndose o desplazándose y alimentándose, estando de manera, digamos, estática, ¿no? En un sitio, ¿no? Entonces,
necesita todos esos requerimientos nutricionales y toda la maquinaria para producir lo que se llama metabolitos secundarios, el metabolismo secundario de las plantas, ¿vale? Eso no lo tenemos los seres humanos ni los animales. Algunos hongos lo tienen y algunas bacterias lo tienen, pero tan complejo como algunas plantas no. Y eso a nivel evolutivo pudiéramos decir, de hecho leí el otro día como que realmente no somos los animales y los seres humanos los que habitan la Tierra y nos nutrimos de las plantas, sino son las plantas las que se nutren de nosotros, porque al final en el ciclo de la vida nosotros acabamos descomponiéndonos y ellas forman parte de nosotros. Depende del prisma con el que lo mires, ¿no? Pero a nivel genético las plantas tienen mucha más complejidad y diversidad de funciones, pero bueno, por dos, como mínimo, por tres y por cuatro, depende del grupo de plantas. No sé si he respondido a tu pregunta, pero el por qué como tal no se conoce, pero una de las justificaciones para suplir lo que no pueden hacer porque tienen privado el movimiento. Le iba a hacer yo una pregunta. Dime. También, si el cáncer tiene tratamiento, ¿el tratamiento puede llegar al 100% a curarlo? ¿Se podría llegar a hacer una vacuna o se tendría que seguir el tratamiento directamente? Es decir, si inventamos una vacuna que lo cure, ¿tenemos que seguir el tratamiento o ya con la vacuna sería suficiente? Claro, esa es muy buena pregunta, eh, porque claro, depende del enfoque que le des, ¿no? La vacuna generalmente suele ser preventiva. Me pongo la vacuna de la gripe, o la gripe no la paso, o si la paso es mucho más leve, ¿no? Existen vacunas preventivas oncológicas a día de hoy. De hecho, mi grupo de investigación está investigando con respecto a una vacuna para un tipo muy concreto de melanoma. Bueno, de alguna manera, si conseguimos que esa vacuna modifique por un lado o proteja el ADN por otro, modifique en el caso de que haya alguna anomalía que haya que modificar. Si no, pues que nos proteja de alguna manera a que las células no se vuelvan locas, para que nos entendamos. De alguna manera estamos retrasando la aparición del cáncer, ¿no? Porque ya os digo que es una enfermedad asociada al envejecimiento. Es decir, depende de nuestros hábitos de vida el que se nos pueda dar un acúmulo de fallos mayor o menor. De hecho, ha salido una investigación muy puntera este año que indica que digamos, la alimentación vegetariana, vegana, pero con algunas restricciones y acompañada de un ejercicio físico muy intenso, es la que puede llegar a conllevar que el ser humano llegue a sus 100, 120 años de vida. Pero claro, tienes que ser muy estricto y tener todos esos parámetros cubiertos y que, bueno, no tengas una predisposición genética. Esto es como todo, ¿no? Cuando nacemos, si mis padres, por ejemplo, han tenido diabetes por un lado, por una rama y por otra rama otra patología, yo ya tengo un condicionante genético que me haga tener una patología, ¿no? O que al menos tenga una predisposición de que se vaya a presentar antes que una persona que que no tenga esa predisposición genética, ¿no? Entonces intervienen muchos factores. Pero, respondiendo a tu pregunta más sencilla, si tú consigues acotar el daño y ese daño existe una vacuna terapéutica que lo pueda paliar y de alguna manera retrasar que surja o que se dé, por supuesto puede llegar a curar el cáncer. De hecho, hay muchos cánceres curables, ¿no? Mira, uno de los ejemplos más claros, no sé si lo conocéis, el cáncer testicular, incluso se llega a curar cuando está en estadio de metástasis cerebral, que generalmente cuando llega a ese estadio, pues generalmente te dan un tratamiento paliativo en la medida de lo posible, aunque te pueden dar quimioterapia, pero generalmente ya es como, entre comillas, no me gusta este término, como una sentencia de muerte, ¿no? Pues bueno, en cáncer testicular se sabe que aunque te pillen en ese estadio, aunque pueda llegar a lo mejor a cronificar la enfermedad, puedes fallecer, pero no por ese cáncer, sino por otra enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero depende del enfoque, si lo haces de manera preventiva o de manera tratamiento crónico o de tratamiento curativo, ¿no? Existen esas tres vertientes, depende del prisma en el que lo mires. En lo del tema de cáncer, me he enterado yo que hay un cáncer, bueno, no se sabe si es específico si es de riñón, de colon o de algún lado específico, pero si hay algún tipo de cáncer, una de cada 100.000 personas se le retrocede el cáncer, aunque esté en fase ya última. Han habido casos que retrocede el cáncer hasta casi que al inicio otra vez o se anula en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues bueno, hombre, esa pregunta es muy amplia, ¿no? Habría que ver cada caso concreto, ¿no? Se sabe que hay muchos factores.
Por ejemplo, mira, hay una cosa que se llama el efecto abscopal, ABSCOPAL. Ese efecto es muy interesante. Yo cuando lo estudié la primera vez, imagínate que tienes un tumor y una metástasis, ¿no? Y te dan radioterapia para el primer tumor. Las metástasis generalmente no, o se operan o generalmente son inoperables y no se pueden tratar ni con radioterapia. Pues ese efecto es que tú le das radioterapia a este primer tumor que está relacionado con la metástasis, porque las metástasis son como células que se han desprendido y crecen en otro sitio, generalmente en cerebro y en hueso. Están relacionados, pero las metástasis son más agresivas, más resistentes a todo. Pues este efecto lo que hace es que esa radioterapia que te das en una zona del cuerpo, de manera, a día de hoy es mágica, no existe una explicación científica, hace reducir a los dos tumores, ¿vale? Ese puede ser uno de los efectos, además está descrito y pasa muchísimo, ¿no? Se llama efecto abscopal. Y otro de los casos es lo que tú comentas, ¿no? Muchas veces se sabe que todo el tema de los hábitos influye mucho. Si radicalmente cambiamos la alimentación a comida muy antioxidante, antioxidante es igual a antiinflamatorio, ¿vale? Todos los frutos de color rojo, cúrcuma, verduras generalmente, casi nada de productos de origen animal, cero lácteo, buenos hábitos de vida en cuanto a actividad física y salud mental, que eso es lo más importante, y salud mental en cuanto a que se practique meditación y que se salgan de los procesos ansiosos depresivos. Si tú consigues todo eso unido a un tratamiento que te estén dando, generalmente hay casos documentados de metástasis que han salido sin explicación científica, porque el estadio de metástasis, generalmente la evolución que tiene es provocar tanto daño, porque imaginaos que crece un segundo tumor en el cerebro, ¿no? El cerebro tiene un cráneo, algo que está creciendo y está creando una presión, que esa presión hace que te altere tus funciones propias vitales, incluso te altere el que el corazón lata o que tú puedas respirar de manera autónoma, ¿no? Entonces, fijaos la repercusión, ¿no? Pero eso que comentas, salvo este efecto primero que te he dicho que sí que está descrito, aunque sigue describiéndose porque no, no tiene esta explicación, ¿no? Ya están vaticinando por qué puede ser, por unos elementos que se producen, pero no todo es 100% eso. Y el segundo caso, igual. O sea, no se sabe 100% por qué sucede, ¿no? Sí que se sabe que todos esos factores que digo de hábitos es una ciencia que se llama epigenética, lo que hay por encima de la genética, de ahí lo de epi, y se sabe que tienen mucho que ver. Hay muchos procesos muy bien descritos, pero igualmente la correlación directa y que 100% pase A o B, eso no se sabe. Pero sí sucede. Y la verdad que es muy interesante. A mí me encanta precisamente lo raro y creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no? No sé si te he respondido a lo que querías o quieres añadir algo más. No, no, ya no hay dudas. Simplemente pues decirle que el certificado lo tenemos aquí, que se lo mandaremos online. Vale, genial. Perfecto, no lo veo bien, pero vaya, me fijo. Que gracias por la conferencia y que lo esperamos ver en otras conferencias, en otro evento. Perfecto. Si os interesa, otra charla que pudiera plantear es, digamos, la parte de los elementos biológicos que pueden afectar a la restauración y a la historia, digamos, del arte, que a lo mejor puede ser un poco más el área humanística, que, bueno, lo podemos ver más adelante o enfocarla de otras maneras. Pero bueno, muchísimas gracias por invitarme, que eso es lo primero, y a la audiencia y por vuestras preguntas, que es lo importante, ¿no? Y generar esa inquietud, ¿no? Pues ya está, muchas gracias y le cuelgo. Venga, perfecto. Pues nada, hasta luego. Que disfrutéis el resto del día y del congreso.